Bienvenidos, gracias por conectarse, gracias por la espera, ¿verdad? Vamos a iniciar con la clase de este día. Finalizamos esta semana leyendo Mateo 6:11, que nos decía, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Es importante, ¿verdad? Ya que esto es una forma también de ver que debemos agradecerle a Dios por tener los sagrados alimentos en la mesa, ¿verdad? Aunque es parte de la oración del Padre Nuestro, no está de más retomar esa costumbre, ¿verdad? Esa buena costumbre de que antes de comer, pues orarle a Dios y agradecerle por tener ese alimento que posiblemente otras personas no lo tienen, pero nosotros somos muy afortunados. Podrá decir alguno, bueno, aunque sean frijoles, queso y o tortillas, pero es que comer, ¿verdad? Peor sería estar aguantando hambre. Entonces, es importante tomar en cuenta que Jesús retomó ese aspecto, ¿verdad? Como quien dice, en el Padre Nuestro, si es un modelo de oración, incluyamos algo que le pida a Dios o le dé una muestra de que le agradecemos por tener cada día los alimentos servidos. Bien, dicho esto, vamos ahora con la clase de este día. Tengo pendientes compartirles los documentos. Lo voy a estar haciendo hoy a más tardar, ¿verdad? Para que ya tengan, digamos, todo el bloque de archivos. Eh, vamos a ir el día de hoy a abordar otro tema. Siguiendo con lo que son los documentos de emisión fiscal, nos tocaría hablar ahora de lo que viene siendo el llamado crédito fiscal. Bien, el crédito fiscal es como lo que seguiría a una factura de consumidor final y es quizás la contraparte, mejor dicho, de la factura de consumidor final. Es decir, a quien se le emite el documento es lo que lo hace diferente. Cuando hablamos de consumidores finales, el público en general, pero cuando hablamos de créditos fiscales, esto solo se le puede emitir a aquel que se clasifica, nos dice el documento, como contribuyente inscrito del IVA. Es decir, aquellas personas que tienen el llamado número de registro de comercio. Eh, bueno, hoy con la cuestión de la unificación de los DUI y los NIF, ¿verdad? Hoy ya ha cambiado un poco esa parte, pero lo que no cambió es que si una empresa se quiere inscribir, tiene que sacar su número de registro de comercio o NRC. Si un comerciante individual, ¿verdad? Quiere funcionar así legalmente, tiene que sacar también su NRC, su número de registro de comercio. Ya con el número de registro de comercio, entonces la entidad, llámese una persona jurídica, es decir, una empresa o un comerciante individual, puede ir, ¿verdad?, a otro comercio y decir que lo que quiere no es una factura, sino un crédito fiscal. El crédito fiscal se creó como un incentivo para las empresas, precisamente. Por esa razón, los que están inscritos al régimen del IVA son los que tienen derecho a solicitar. Bien, y no nos vayamos a confundir aquí con que, pero es que yo pago impuestos, yo pago la renta, eso es otra cosa. No, esto son, y es más bien el impuesto, ¿verdad? Que se maneja a nivel de una empresa y que tiene un número de registro de comercio. Ahí es donde apuntamos. Eh, bueno, ya decíamos, ese tipo de documentos, lo normal es que para darnos un crédito fiscal, a quien se le está comprando nos solicite la tarjeta de registro, en el registro fiscal. Si no tenemos esa tarjeta, no nos pueden dar un crédito fiscal. Bien, ahora, el CCF, como se le acostumbra a llamar, ¿verdad? Que es comprobante de crédito fiscal abreviado, es casi igual que una factura. Pero la diferencia es lo que habíamos explicado anteriormente. Cuando compramos como consumidores finales, lo que viene marcado en la factura ya trae el IVA, ya viene cobrado, ya es parte del costo. Vea, cuando nos cobran algo redondo, vea, por ejemplo, yo voy a una empresa y me dicen que me van a vender unos zapatos y que voy a pagar, ¿qué? $40. Como consumidor final, de esos $40, el 13% va de impuestos. Yo ya lo estoy pagando ahí en los 40. Lo que pasa es que es como transparente para el usuario.
Cuando nosotros pagamos algo, no nos damos cuenta que ahí ya nos están cobrando el impuesto al valor agregado. Ya va dentro de eso. Ahora, en el crédito fiscal es donde no se hace eso. En el crédito fiscal diríamos que el IVA no es transparente, es decir, no va dentro del cobro del producto. O sea, como que se separase el precio del producto o de lo que nos estén vendiendo o el servicio de lo que vendría siendo el 13%. ¿Para qué sirve esto o cuál es la finalidad de esto? Es precisamente el nombre de crédito. Es un incentivo, ¿verdad? Decíamos, es un incentivo, ¿verdad? Que el gobierno, no el en turno, esto viene de tiempo atrás, desde que inventaron el impuesto al valor agregado y desde que variaron y establecieron el 13% aquí en nuestro país, eso fue ya hace tiempo atrás que no ha cambiado. Se ha oído, pues, de que quieren aumentar lo que esto y lo otro, pero no se ha hecho a la fecha, ¿verdad? Se ha mantenido, digamos, la misma ley vigente. Es un incentivo en términos de que se llama crédito porque quien compra, o sea, la empresa o el comerciante individual, digámoslo así, se ahorra el IVA, entre comillas, se ahorra el IVA, entre comillas nuevamente. Eso es así porque, claro, mes a mes, es cuando se hace la declaración mensual de impuestos, allí el contador, ¿verdad? Que sea el encargado de la empresa, es el encargado de ver, por ejemplo, las compras que la empresa hizo, ¿verdad? Y las ventas que la empresa hizo. Y de ahí se saca, pues, como se ponen como las tablas, ¿verdad? Si tengo que pagar tanto de impuestos, pero pedí tanto crédito fiscal, entonces eso como que se amortiza. Por eso es que decía, entre comillas, es como que no se paga el IVA, pero sí se paga siempre. El retorno, digamos, de eso es hasta que se elabora la declaración de renta, ¿verdad? De la que es mes a mes para las empresas, sociedades anónimas o en general, digamos, las personas jurídicas, que es diferente a la famosa declaración anual que hacen todos los contribuyentes como personas naturales. Esa es otra situación. Hay que separar esos conceptos porque como son conceptos similares, a veces tendemos a confundirnos. Son cosas diferentes. En la otra es la declaración de impuestos sobre la renta. Esta es la declaración de impuestos que se le llama mensual, que es por lo que se ha vendido en una empresa y lo que se ha comprado en la empresa. El encargado de eso es el despacho contable o el contador al final de cuentas de una empresa. Ahorita no vamos a llegar a ese punto. Vean, lo que queremos nada más es dar la idea de cómo es que esto funciona o cuál es, digamos, el contexto en el que existen los créditos fiscales. En otras palabras, yo si no estoy inscrito como comerciante individual o si no tengo una empresa legalmente establecida y que tenga su número de registro de contribuyente, jamás me van a dar un crédito fiscal. Solo me pueden dar una factura al consumidor final. Y ahí es donde viene la situación, que si una empresa, un comerciante individual compra o recibe algo y le dan factura, ya no puede exigir el crédito fiscal. O sea, si quiere que se le retorne, por así decirlo, al final del mes, a través de lo que sería la declaración de impuesto, el IVA, pues tendrá que pedir créditos fiscales. Ahora, en esto de los créditos fiscales, no es que queda como un remanente a veces, ¿verdad? Queda como un remanente, depende de las ventas, depende del giro de la empresa, cómo ya funciona eso de la devolución. Por eso es que dije, ¿verdad? Entre comillas, es como que no se nos cobre el impuesto, entre comillas, siempre se cobra, ¿verdad? Pero está ese juego de retornarlo, pero no es en el momento de la transacción, es hasta el cierre del mes que se presenta la siguiente declaración. Bueno, ahora vamos a ver acá. Para, si yo fuese o trabajase en un lugar y un cliente me dice, mire, quiero crédito fiscal, lo primero que tengo que decirle al cliente, estoy obligado a decirle, mire, presénteme la tarjeta de IVA.
Bien, y el cliente viene y la presenta. La tarjeta de IVA es similar a esta que estamos viendo acá. Ese es un modelo de tarjeta de IVA. Podemos ver que es diferente al NIT o a otros documentos. Porque si bien es cierto, aquí lleva el NIT, ¿verdad? Es decir, en esta parte, aquí voy a marcarla de este lado, aquí este es el número de registro y este es el número de NIT. Es lo que normalmente lleva. Aquí va el nombre de la sociedad o el nombre del comerciante individual, va la dirección también y va el giro. Esto es importante que esa tarjeta lo tenga porque esa información es la que vamos a ir a meter acá, en el crédito fiscal. Entonces, en el crédito fiscal es vital llenar el crédito fiscal o el comprobante de crédito fiscal con, primero, registro, NIT de la empresa, nombre de la empresa, dirección y lo que vendría siendo el giro. Em, la mayoría de veces, em, como estos son transacciones que se suelen dar de empresa a empresa, entonces establezcamos las categorías de empresa en nuestro país. Estamos hablando de grandes contribuyentes, que son las grandes empresas. Luego hablamos de pymes, pequeños y medianos, es el segundo bloque. Y luego está el último bloque, que son los microempresarios. De esa forma podríamos catalogar, digamos, las empresas en nuestro país. Entonces, muchas veces un microempresario le compra a un gran contribuyente. Los grandes contribuyentes, por el volumen de ventas que manejan, ¿verdad? Por ser, digamos, empresas que generan mucho ingreso, tienen sistemas en donde pueden registrar todo esto. Pero a veces no funciona igual en todas partes, sino que va cambiando. A veces uno piensa que porque la empresa tiene una sucursal en un lugar, automáticamente se va a actualizar en las demás sucursales. Esto no ocurre así en todas las empresas. En algunas sí. Hay algunas que sus sistemas son tan robustos que usted va a una X sucursal, y me estoy refiriendo a las grandes empresas aquí en el país, usted va a una determinada sucursal, da ahí sus datos para un crédito fiscal, lo meten ellos al sistema, queda guardado y ya después usted viene y incluso ya no es necesario a veces presentar la tarjeta. Alguna, la ley dice que usted tiene que presentarla, ojo. Y aquí vemos otra situación que no se cumple la praxis, ¿verdad? Ya la praxis. O sea, por ley, cada vez que se va a pedir un crédito fiscal, quien lo pide debe de llevar esa tarjeta. Eso es lo que la ley dicta, ¿verdad? Y mostrársela a la persona que le está comprando, ¿verdad? El cajero o el que va a hacer la factura o el crédito fiscal. Pero aquí en el país se da una práctica muy común, ¿ve? Y es que algunas personas se memorizan el registro o se memorizan el NIP y entonces le dicen a las cajeras, pero mire, ya estoy registrado, está el número. Y las cajeras lo ponen y ya les aparece ahí en el sistema. Y como ya está registrado, pues lo imprimen y ya nadie muestra la tarjeta. Pero a veces hay ciertos de estos grandes contribuyentes que puede ser que yo haya comprado en una sucursal, pero esa sucursal maneja un sistema de usuarios o de clientes, perdón. Tiene un sistema de clientes separado de otras sucursales, o sea, no está unificado. Y entonces ahí es donde encontramos a veces aquellos inconvenientes, ¿verdad? De que le dicen, mire, no le puedo vender porque no me aparece. O sea, ya me dio su registro, yo sé que usted lo sabe, pero aquí no me aparece. Y alguien le dice, no, pero yo le puedo dar todos los datos porque me los sé de memoria. Eh, Ahí ponemos en un aprieto bien serio, ¿verdad? Al vendedor o al cajero, porque la verdad es que el cajero no debería de aceptar información así, porque luego el afectado va a terminar siendo la empresa que emitió el crédito fiscal sin comprobar que esos datos que nos dieron son reales. Entonces, como clientes, debemos de comprender, porque a veces algunas personas se enojan en este momento, cuando el cajero se niega, ¿verdad? Y le dice, no, si no me presenta documento, no se puede, y uno se molesta, ¿verdad? Y que dicen, yo estoy diciendo la verdad, yo no le estoy mintiendo, estos son los números, yo me los sé de memoria, yo soy el dueño, cosas así, ¿ve? Pero es de comprender, ¿verdad? Que el marco legal no dice que se haga eso.
Algunos resuelven y les dicen, miren, no anda algún crédito fiscal que le hayan dado en otra parte. Y a veces la gente como compra en un lado y otro, anda, ¿ve? Y entonces muestra el crédito fiscal de otro comercio. Pero ahí lo que hacen es verificar que el otro comercio lo haya dado. Y a veces agarran los datos de allí y eso meten al sistema. A veces así resuelven algunos cajeros. Pero también es importante para los cajeros ver lo que sería el giro de la empresa, sobre todo en los supermercados. Porque aquí se dio hace tiempo en las reformas de la ley, ocurría, ¿verdad? Que mucho, eso más que todo lo hacían los comerciantes individuales. Los comerciantes individuales comenzaron a aprovecharse, digamos, de lo del crédito fiscal, de eso del ahorro del IVA, de ahí comenzaron a comprar, a hacer sus compras personales y mezclar sus compras personales con las compras de la empresa. Y por eso es que vinieron ciertas restricciones. ¿Ve? Y el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Comenzó a ser más específicos los giros y las actividades económicas. El giro y actividad económica a la empresa le sirve en primer lugar para regirse y decir, bueno, yo estoy autorizado a vender esto o a ofrecer este servicio. Bien. Pero, por otro lado, también sirve para decir qué artículos tiene derecho ese contribuyente a comprar. Tienen que ser artículos que sean afines a su actividad económica. Bien. Es decir, si es una empresa de restaurantes, pues se entiende que compre comida y de todo, ¿verdad? Pero si fuese algo así como esto, asesoramiento empresarial, obviamente esta empresa no va a poder comprar ciertos artículos que van a estar fuera de su ámbito. Bien. Y lo que sucede, ¿verdad? En estos casos es que los cajeros al pedir eso, sobre todo los de supermercados, quiero aclarar eso, esto pasa mucho en supermercados, dicen, no, eso no se lo puedo pasar, porque no va acorde a su giro. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Es para tener un poco más control, ¿ve? Como repito, era porque se está dando como ese abuso, ¿verdad? De pedir cosas que no eran para la empresa, no eran para el negocio, sino que eran para consumo personal. Bueno, ahí tenemos ese problema, ¿verdad? Y por eso lo restringieron bastante. Bien, aparte de esto, debemos tomar en cuenta que si en un comercio me tienen registrado, pero eso no está interconectado, yo estoy obligado a andar esta tarjeta siempre. Si soy ya sea el representante legal, el dueño, el encargado de las compras, lo que sea, esta tarjeta debo de andar. Y debo de cuidarla también. Cabe destacar que, por ejemplo, algunas empresas utilizan dentro de sus gastos o meten dentro de sus gastos lo que vendría siendo gasolina. Y esa es otra situación que hay que aclarar. Nosotros podemos ver aquí gasolineras uno por todas partes, gasolineras Puma, Texaco, que son las marcas más grandes de aquí, por todas partes. Pero hay que saber que esas tienen diferentes dueños. Son como franquicias realmente y no todas pertenecen a la misma, al mismo dueño, por así decirlo, o a la misma sociedad. Entonces, algunas personas creen que son todas del mismo y dicen, pero es que en la de allá ya me registraron. Y aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué no me tienen registrado? Es por lo que estamos diciendo. Los comercios, no todos tienen la capacidad de ser interconectados. Sus bases de datos quedan más resguardadas como localmente. Y en este otro caso que acabamos de mencionar, son empresas diferentes que usan la misma marca comercial, pero que son empresas diferentes. Entonces, eso es de tenerlo como en cuenta. Bien, ahora vamos a ver acá. Creo que hoy no lo vamos a llenar. Si quiero más que todo aclarar cuáles serían como las diferencias entre lo que vendría siendo la factura y el comprobante de crédito fiscal. Entonces, para ello, vamos a cargar acá el modelo de factura. Vamos a ponerlo como a la par. ¿Ve?
Entonces, una empresa cuando se dice que va a mandar a sacar papelería fiscal, manda a sacar tanto facturas de consumidor final como comprobantes de crédito fiscal. Ahí una vez más encontramos que las grandes empresas, por eso es importante tomar en cuenta eso, las grandes empresas, el Ministerio de Hacienda les autoriza a utilizar un documento que se llama formulario único. El formulario único, aquí todo debe estar etiquetado. Todo aquí siempre, en ese cuadrito siempre tiene que decir qué es. Entonces, si dice formulario único, es porque ese es un gran contribuyente y como sus facturaciones, sus ventas son muy altas, entonces el Ministerio de Hacienda les permite que en el mismo diseño puedan generar lo que ellos quieran. Puedan generar facturas de consumidor final, puedan generar notas de remisión o puedan generar lo que vendría siendo créditos fiscales. Ahora, ¿cuáles son las diferencias, digamos, entre uno y otro? En primer lugar, lo que es igual es que debe de tener los datos de la empresa. Eso de acá. Eso no cambia, eso debe ser igual. Lo que cambia un poco es esto que está acá, porque ya no dice factura, sino que dice comprobante de crédito fiscal. Luego tienen que ir esto de acá. Tiene que ir lo que sería el registro y el NIF. A los créditos fiscales se acostumbra a poner la autorización de la imprenta aquí abajo, aunque a veces suele aparecer aquí, pero es un dato que a veces se les agrega por ese lado. Nombre, dirección, va lo mismo. Lo que cambia aquí es que aparece NRC, número de registro de comercio, NIT y giro. En términos, digamos, de lo que vendría siendo los datos del cliente, esto es lo que se agrega. Se agrega NRC, NIT y giro. Y obviamente aquí en esta parte, por lo menos en la parte superior, ya no va a ser necesario el DUI. Sí se deja acá en la parte de abajo, pero ya no arriba. Entonces, de manera general, los dos primeros cambios que aquí diga comprobante de crédito fiscal y que incluya número de registro de comercio, giro de la empresa a la que se le está vendiendo o del contribuyente y el NITS del contribuyente. Y ya de ahí en la parte central, acá, donde va la información, no vamos a hallar mayores cambios. Vamos a mantener ese esquema de columna donde va la cantidad, va la descripción, el precio unitario, las ventas no sujetas, las ventas exentas y las ventas grabadas. Eso queda exactamente igual. El otro cambio se da aquí en el área de las sumas. Esta área, si vamos a distinguir, voy a ampliarlo un poquito más, vamos a distinguir que esto es el cambio medular, digamos, del crédito fiscal. Eh, es donde realmente lo vamos a apreciar más en términos de diferenciación con lo que serían las partes de la factura. Eh, porque en la factura solo encontramos sumas. Eso es igual, sumas y sumas. En la factura está el concepto de IVA retenido, que en el ejemplo y en la mayoría de situaciones vamos a ver que siempre queda como en cero. Es un caso especial donde se usa el IVA retenido. Pero las siguientes dos son las que se agregan. Se agrega algo que se conoce como IVA percibido y se pone aquí el IVA retenido. O sea, pero aparte de eso se agrega el 13% de IVA. Es decir, que los artículos que metemos aquí en el precio unitario va sin IVA. No se carga IVA en el precio unitario. Aquí sí. Aquí es donde a veces viene la duda, ¿vea? Porque a veces, vaya, por ejemplo, si ya es un precio redondo, entonces hay que sacarle el IVA a ese precio. O sea, si, por ejemplo, en la lista de precios que maneja una empresa, ya nos dice, vaya, tengo un artículo a $50, pero ya incluye IVA. Entonces, muchas empresas lo que hacen para no complicarse, porque son empresas que le venden a consumidores finales y son empresas que le venden a otras empresas, manejan el precio con IVA. Entonces dicen, vaya, son $50. Al de consumidor final así se le pone, pero al otro no. Al otro hay que restarle el IVA cuando le vayamos a generar el crédito fiscal. Veámoslo de una forma más práctica. Supongamos que se vende algo de $100.
Entonces, si se vende algo de $100, estamos hablando que el IVA de eso va a ser $13. Entonces, si restamos esos 13 de los 100, nos quedan $87. Significa que el precio unitario que vamos a poner acá es 87. ¿Ya? Y abajo vamos a calcular el 13% de eso. Allí es donde encontramos que hay ciertas empresas que solo le venden a otras empresas, ¿ya? Porque debemos reconocer que hay en nuestro mundo existen, por ejemplo, los famosos distribuidores, ¿ya? Y están los revendedores. Entonces, los distribuidores, por lo general, son grandes empresas que lo que hacen es venderle a empresas pequeñas. Les distribuyen a empresas pequeñas y no le venden a consumidores finales. Ellos solo le venden a otras empresas. Entonces, en estos casos, la mayoría de ellos manejan listados de precios sin IVA, sin IVA. Y a veces nos podemos topar con que algunos le venden al público final. Y cuando usted le dice, mire, es tanto sin IVA, le cuesta tanto sin IVA, ¿por qué está haciendo eso esa persona? Porque ellos están acostumbrados a trabajar con precios sin IVA, porque posiblemente su enfoque o su público mayoritario, su mayor rango de ventas son empresas. Entonces, cuando manejan los precios sin IVA, les es más fácil hacer los créditos fiscales, porque no tienen que estar haciendo esa conversión, como restándole el IVA al precio que ya lleva IVA. Por esa razón es que se manejan de esa manera. Eh, Creo que la mayoría de nosotros, como solo compramos por consumidor final, desconocemos esos aspectos. Pero ya al estar trabajando dentro de una empresa, estar trabajando en el área administrativa, en el área gerencial, se hace necesario conocerlos. Entonces, aquí es el precio masiva. Ese concepto se maneja en créditos fiscales. Precio masiva. Y en este, precio con IVA. Bien, ya el precio con IVA y precio sin IVA. Aquí se agregan los conceptos de IVA percibido. Ya vamos a ver en qué consiste eso de percibido. También aplica IVA retenido. Hay un subtotal y siempre aparece la venta no sujeta a la venta exenta. Entonces, ¿cuál es, a grosso modo, o cuáles serían los dos puntos más a destacar? El cálculo del IVA y lo que es el llamado IVA percibido. Esto de IVA retenido e IVA percibido son transacciones que la reforma del 2019 creó. Y es más que todo cuando un grande le vende a un pequeño. Ahí aplica lo de la famosa retención. En un documento más adelante, porque ahorita vamos, o sea, el documento que estamos viendo ahorita es el crédito fiscal normal, digamos, o el más tradicional. Pero luego vamos a ver un crédito fiscal en donde sí se va a trabajar con lo que sería el concepto de IVA percibido e IVA retenido. Ahí vamos a entender en qué consiste eso. Entonces, en el llenado de esta, ¿verdad? Que creo que lo vamos a dejar para la siguiente clase. Lo primero es llenar los datos de la tarjeta. Como aquí lo vamos a hacer manual, pues lo vamos a llenar así. Pero ahí viene otra vez la situación. Nosotros podemos utilizar una hoja electrónica como una base de datos. Entonces, bien podríamos nosotros, por ejemplo, en una hoja aparte, crear una base de datos para contribuyentes o para mis clientes que van a ser como contribuyentes. Entonces, bien, yo podría, por ejemplo, acá comenzar a decir, bueno, datos importantes, el NRC. ¿Ya? Luego podríamos poner aquí el NID para centrarnos en los datos numéricos primero. Luego podríamos poner acá el nombre, ¿verdad? Nombre o razón social, así se le llama a esto. Podríamos agregar aquí dirección y por último podríamos agregar actividades o, bueno, o giro. Simplifiquemos, giro o actividad económica, pero se entiende. Entonces, yo puedo hacer una pequeña base de datos con los contribuyentes que me compran. Por ejemplo, si tomásemos ese como que fuera ya un contribuyente, bien podríamos nosotros acá. Bueno, ya sabemos que el nombre de la empresa, el nombre de razón social, es este que está acá. Entonces podríamos poner aquí
Es la empresa SADCB. Y luego podríamos ver, bueno, qué datos tenemos de ellos. La dirección. Bueno, la voy a copiar para ahorrar un poquito de tiempo. Vamos a copiarla aquí. Podríamos pegarla aquí. Eh, bueno, ya tenemos la dirección del cliente, ¿verdad? Luego este es el NIT. Este sería el NIT. Eh, con los datos estimados del NIT, ¿verdad? Luego tendríamos eh, el registro de IVA, ese que es bien vital. El registro de IVA podría ser para nosotros como el campo primario, como servirnos para desde allí poder buscar, ¿verdad? A alguien. Vamos a modificarlo acá. Aquí. Ahí está. Y solo nos faltaría el giro, ¿verdad? A ver dónde estaba el giro. Creo que está más abajo. Bueno, aquí va un detalle de lo que es cada cosa, ¿verdad? Que vamos a ir viendo. Cantidad de descripción, precio unitario, las ventas no sujetas. Aquí dice la definición, ¿verdad? De cada una de estas cosas. Nos dice que es el IVA retenido. Vamos a ver estos conceptos cuando lo vayamos a llenar. Eh, pero voy a terminar con esta idea. Esta sería actividad de asesoramiento empresarial elegido. Vale. Si tuviésemos más clientes, esto lo podríamos ir llenando y ya estaríamos generando una base de datos en una hoja electrónica. Entonces, nosotros podemos crear funciones para que en ese documento, en vez de ir llenando uno por uno, o sea, en vez de ir llenando aquí uno, dos, con los datos así manuales, con solo introducir acá, ¿ya? O sea, con solo decir, bueno, ¿a quién le voy a vender? ¿Cuál es su número de registro? Escribir en esa celda 1 0000001 así, y al oprimir Enter, que automáticamente se me llene el nombre, la dirección y el giro y el NIT. Se pueden hacer funciones muy sencillas que van a cumplir con ese propósito. Entonces, ya se volvería un poco más funcional el documento, ¿verdad? Porque significa que ya tendría yo una base de datos de clientes donde ya tengo la información escrita de ellos y puedo jalar esa información, ¿verdad? Hacia esta hoja con solo un campo clave. Y en este caso, el campo clave tiene que ser el número de registro de comercio. De hecho, así funcionan todos los sistemas que se diseñan para facturación o para creación de créditos fiscales. El usuario está ahí y le aparece en una pantallita y ahí pone el número de registro y en la primera enter le llena todo el crédito fiscal, siempre y cuando se haya llenado o se haya creado el cliente. Eso funciona a nivel de una base de datos, pero no se nos olvide, o lo llamaré de esta manera, las hojas electrónicas es una especie de base de datos primitiva. Digo primitiva porque, claro, hay otras bases de datos más completas, hay programas más especializados para manejar bases de datos, lenguajes de programación para bases de datos, pero eso requieren que sepamos programación. Entonces, para cuando no he estudiado programación, no conozco mucho de programación, se me hace difícil quizás aprender, lo que puedo hacer es utilizar una hoja electrónica que, si lo vemos en términos de resultados, va a ser muy similar a que yo diseñara toda una GUI, toda una interfaz de usuario en donde van a manejar. No se nos olvide que estas empresas, esos software de facturación se los venden. Entonces, los ingenieros detrás de eso, los ingenieros en sistemas en su mayoría, pues ese es su negocio, ¿verdad? Como que facilitarle y que a través de un programa haga todo esto. Pero si mi emprendimiento es pequeño, tengo una microempresa, pagar un sistema de esos es un gasto bastante serio.
si dispongo o conozco herramientas que me van a permitir hacer un trabajo parecido sin invertir mayor dinero, digamos, en algo así, pues en buena hora. Y digamos que podemos agradecer que tenemos las hojas electrónicas y que les podemos sacar mucho jugo. Si uno se dedica y le pone mucho énfasis a lo que quiere diseñar, se pueden crear hasta sistemitas básicos en hojas electrónicas, ¿ve? Que parecieran como un pequeño programa, pero son en hojas electrónicas. Lo que debemos de manejar son los conceptos claros para saber hasta dónde podemos crear, digamos, cierto tipo de eh, funciones, cómo manipular funciones, cómo leer datos dentro de hojas electrónicas y cómo crear las famosas tablas dinámicas, ¿verdad? Porque las tablas dinámicas también permiten hacer que la información fluya de una manera más ordenada, de una manera más limpia, estética dentro de una hoja electrónica. Bueno, por el momento vamos a quedarnos hasta acá este día. Ha sido un gusto y nos veríamos, primero Dios, el día lunes. Feliz fin de semana. Gracias igualmente. Bueno, bendiciones.